Estimados estudiantes, bienvenidos al módulo 6 de la clase Expresión Oral. Luego de concluir la etapa de la planeación, se deben organizar y elaborar los mensajes. Veremos paso a paso cómo desarrollar las ideas, cómo estructurar un discurso y por qué es tan importante la introducción. También veremos ejemplos de cada uno de los apoyos verbales para emplearlos en el discurso. El comunicador, luego de concluir la etapa de planeación, debe saber organizar las ideas que contendrá el tema que haya seleccionado y elaborar las diferentes partes que componen todo el mensaje desde el principio hasta el final, haciendo las adaptaciones necesarias del contenido de acuerdo con las características de los receptores. Para la comunicación estratégica debemos realizar acciones como respuesta a las preguntas que señalan las 3 etapas principales de la organización del mensaje. Responder a esta pregunta, ¿cómo? Es quizás una de las tareas más operativas del proceso de la comunicación, ya que el comunicador deberá realizar tareas mentales importantes para generar las ideas, estructurarlas, darles un orden lógico, desarrollarlas verbalmente para formar el mensaje, así como elaborar una introducción, una conclusión y cuando se requiera apoyar con material visual el contenido. Estas tareas las resumiremos en 3 procesos de acción. La preparación del mensaje. La etapa de la organización comienza con una preparación. Hay que tener una buena dosis de creatividad para generar un tema relevante del gusto y las preferencias de los receptores, así como hacer un esfuerzo para llamar su atención, para que nuestro mensaje sea escuchado, estando seguros de brindar un contenido valioso, útil o práctico. Eso implica algunos requisitos para el comunicador. Primero, tener conocimiento de un tema y sacar la idea central que quiera comunicar. Segundo, fijar el propósito general para hablar, es decir, el emisor, y establecer el propósito específico para escuchar, o sea, el receptor. Tercero, hacer explícita la idea central del mensaje escribiendo su declaración en forma completa. Y cuarto, tomar decisiones sobre el lenguaje adecuado para expresar oralmente el mensaje. El primer paso se dirige específicamente a reconocer el tema seleccionado, sacar la idea central como punto de partida para desarrollar el tema que vamos a expresar y unirlo al propósito de la comunicación. En la etapa de la planeación anterior, hicimos la selección de un tema que consideramos apropiado para el interés del público, considerando el lugar, el tiempo y la ocasión. Ahora, para prepararlo, solo tenemos que especificar con exactitud la idea central, que es la expresión de la idea más importante del tema. Pues si esta no es precisada, no podrán desarrollarse las ideas principales que componen el cuerpo del discurso, ya que tal idea, llamada también tesis, servirá de eje para la elaboración del mensaje. Cuando hemos ideado y seleccionado un tema, generalmente este indica una idea amplia que surge de nuestra mente en forma compacta. Por ejemplo, quiero hablar de la industria automotriz. Entonces el tema será la industria automotriz. Pero, ¿qué queremos decir de la industria automotriz? Podemos especificar entonces con otra idea un poco más completa, menos compacta. Quiero hablar de las innovaciones en los automóviles. Eso está mejor, pero todavía podríamos especificar con mayor exactitud para encontrar la idea más importante del tema. Y así, con más esfuerzo creativo, pensamos en hablar de las innovaciones en los sistemas de seguridad para automóviles. ¡Qué bien! Así conocemos la idea principal que trataremos de desarrollar en el mensaje. Pero, ¿podríamos definir mejor la idea central? Claro que sí. Si pensamos de nuevo con mayor exactitud, tratando de visualizar si está completa la idea que queremos transmitir al público, nos daríamos cuenta de que existen muchas innovaciones en los automóviles, en los motores, en los sistemas eléctricos, en el equipamiento, etc. Y lograríamos con ello obtener una idea más precisa y así sucesivamente, adentrándonos en nuestros conocimientos sobre el tema, hasta estar seguros de obtener la idea central completa, eje de nuestro mensaje. Ahora sí, la tenemos. Nuestra idea central es las innovaciones tecnológicas para el aumento de la seguridad en los automóviles compactos. Eso es.
La idea central del tema ha surgido en forma completa. La expresión de la idea más importante del mensaje ha sido establecida. Este es el momento en que sabemos con mayor precisión qué queremos comunicar a los receptores. Vamos al segundo paso. Ahora ya podemos pensar, ¿para qué quiero comunicar esa idea? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué voy a conseguir del receptor? Con estas preguntas nos daremos cuenta de que es tiempo de dar el segundo paso de fijar nuestro propósito general como comunicadores y de establecer también el propósito específico que deseamos lograr en el receptor. Ya tenemos el tema. Innovaciones en los automóviles compactos. El propósito general, informar. Y el propósito específico sería que los receptores conozcan las innovaciones tecnológicas en los automóviles compactos. Si recordamos los propósitos generales vistos en capítulos anteriores, tenemos que son informar, entretener, persuadir o actuar. Solo uno de ellos puede ser usado en cada mensaje para indicar la intención general del comunicador para hablar. El propósito específico, en cambio, denota el efecto que deseamos lograr en el receptor o los escuchas como un propósito terminal. Por ejemplo, si el propósito del comunicador es informar, busca que el público conozca, llegue a saber, se entere, sepa, entienda, etc. Los datos son la información que se le presenten en el mensaje. Ahora, el tercer paso será unir el propósito específico que deseamos lograr en el público con la idea central, para así obtener en conjunto el objetivo específico y la declaración de la idea central del mensaje. Veamos. Tema: innovaciones en los automóviles compactos. Propósito general: informar. Propósito específico y declaración de la idea central: que el público conozca las últimas innovaciones tecnológicas en los automóviles compactos para el aumento de la seguridad en sus pasajeros. Llegamos a la parte final de la preparación, en donde tenemos como cuarto paso tomar decisiones para utilizar de cierta manera los tres componentes del mensaje: el código o lenguaje, el contenido o ideas y el tratamiento o estilo del comunicador. Código es decidir qué código usar en el paso de la preparación que requiere conocimientos y habilidades para el manejo de un sistema de signos. En este caso hablamos de lenguaje o idioma, tanto para aplicar la gramática como para elegir el vocabulario más apropiado. Al respecto, Chesterton recomienda una idea que no se puede expresar. Es una mala idea. Una palabra que no se puede decir o comprender es una mala palabra. Por eso el código debe de ser de la época, el que se use en el contexto, el que hable y entienda a la gente. El contenido. Pensar en el desarrollo verbal del tema implica tener ideas precisas y claras. Es un proceso de creación y organización, ya que el ser humano posee capacidad para generar ideas, traducirlas a un lenguaje, desarrollarlas y darles una secuencia para expresar todo un tema. Las ideas precisas indican un control y manejo del vocabulario, ya que las palabras deben describir exactamente lo que se quiere decir y el oyente debe identificar estos significados. Las ideas claras indican un orden o una secuencia correcta del contenido para que el público entienda el mensaje. Este proceso requiere que se sigan las normas de la sintaxis para la estructuración de ideas. El vocabulario o léxico muestra el conocimiento de los niveles de lenguaje para utilizar las palabras que más se adapten al gusto o estilo de hablar del receptor, así como al contexto en donde se realiza el proceso comunicativo. El tratamiento indica el modo como se presentará el conjunto de elementos que conforman el mensaje, así como la toma de decisiones para hacer cambios o adaptaciones diversas según la situación, para el mejor entendimiento con el receptor, etc. Todas estas decisiones constituyen microestrategias y macroestrategias que determinan el estilo particular del comunicador. Es la etapa cuando elaboramos una estructura de ideas para ordenarlas y visualizar su organización. En esta fase, el comunicador necesitará cumplir con 4 características básicas. Primero, tener una secuencia lógica.
Segundo, contar con un formato. Tercero, tener un paralelismo en su redacción. Y cuarto, lograr un equilibrio en sus contenidos. La elaboración de un mensaje incluye 4 partes principales: la introducción, la idea central, el cuerpo y la conclusión. Desarrollo verbal de ideas. Cuando hemos determinado todos los pasos de la etapa de la preparación, lo siguiente será usar nuestras habilidades de redacción para elaborar las ideas subordinadas con su respectivo desarrollo verbal, para que extiendan o concreten el mensaje. Veamos cuando se usa cada uno de ellos con un ejemplo en donde aparece primero la idea principal que se va a desarrollar y enseguida el apoyo verbal que representa una idea subordinada. La explicación se utiliza para describir los pasos o las etapas de un proceso, ya sea natural o artificial. Por ejemplo, si la idea principal es el ahumado es un procedimiento de conservación de carnes y pescados, el apoyo en este caso será una explicación y diría así: en los procedimientos industriales de ahumado se colocan las carnes en un baño de salmuera aderezado con vinagre y enebro. Una vez limpias y secas, las carnes se cuelgan en salas especiales llamadas ahumaderos, en donde penetra el humo, precedente de un fuego que combuste a base de aserrín de maderas especiales. Finalmente, el humo produce una desecación progresiva de la carne y a la vez proporciona un sabor muy particular. Veamos otro apoyo verbal. Se trata de la descripción. La descripción es un apoyo que se utiliza para crear una imagen de las cosas en las personas. En ocasiones es necesario reforzar una idea haciendo que las personas al escuchar visualicen en su imaginación las características principales de algún objeto, persona, lugar o acontecimiento. Por ejemplo, si la idea principal es el libro, caso de ética, no me gusta traerlo a la clase, el apoyo sería la descripción que diría lo siguiente: es un libro que pesa 3.5 kilogramos, tiene pasta dura y forrada de piel café, mide 30 centímetros de largo por 25 de ancho y su título aparece en letras doradas. Es un ejemplar único, muy bonito, pero muy pesado. Definición. El apoyo de definición es el que aporta el significado de un concepto, su interpretación en cierto contexto o un grupo. Un concepto o algún objeto que puede definir de varias formas, utilizando el origen del término o su etimología, haciendo la referencia a la función del objeto o concepto y a través de la negación de lo que no es lo que intentamos definir. Para redactar correctamente es necesario comenzar por saber escribir correctamente un párrafo. El apoyo de esta definición sería: el párrafo es la unidad básica de un escrito en el que está contenida una idea principal y sus ideas complementarias. El párrafo sirve para conformar textos en forma completa. Analogía. El orador intenta clarificar un concepto desconocido por el público usando un ejemplo más sencillo que él considera que sí es conocido. La idea principal sería: conocer el alma de una mujer puede ser simple o complejo, pero siempre sorprendente. El apoyo de analogía sería: es como conocer el mar. En su superficie parece de un color y puede estar tranquilo, agitado o incontrolable, pero a medida que nos adentramos en él, vamos descubriendo un sinfín de cosas que no imaginábamos. Ilustración. Es un ejemplo explicado con detalle y presentado de una manera narrativa. Se usa para insistir en un punto o aspecto importante. Por ejemplo, si la idea principal es: en los últimos años se han hecho estudios importantes sobre el amor a través del contacto corporal en la relación madre e hijo, el apoyo de la ilustración sería: en unos experimentos colocaban gorilas recién nacidos junto a sus dos madres artificiales. Una era de armazón de alambre con cara de madera y con un biberón a la altura del pecho. La otra era más o menos lo mismo, pero toda revestida de felpa suave. A medida que crecían los gorilas, pasaban mucho más tiempo con la madre de felpa suave. Si oían algún ruido o veían acercarse a alguien, corrían de inmediato a refugiarse en la mamá de tela. Si se les llevaba a otro cuarto, primero se aferraban a ella antes de explorar el lugar. Este experimento demostró la importancia que tienen el contacto corporal y la sensación de calor que necesitan los pequeños para aprender a sentir el amor.
Otro apoyo es el caso específico. Es un ejemplo que no se desarrolla con detalles narrativos, solo se cita a una persona, un lugar, un objeto o un suceso para concretar y ejemplificar la idea principal. Si la idea principal es, las organizaciones actuales deben capacitar a su gente en el manejo de nuevas tecnologías, el apoyo verbal de caso específico sería, como el correo electrónico. El testimonio es cuando se expresa o expone una idea o un pensamiento propio acerca de algo. Si la persona goza de prestigio o buena reputación, su opinión, que incluso otros repiten, se reconoce como testimonio. Por ejemplo, si la idea principal es, el siglo XX se le considera como el comienzo de la era de la información, el apoyo sería, pienso que realmente apenas estamos entrando en una era en que la información será el recurso o mecanismo de poder político, económico y social. Si esta opinión la diera Bill Gates, presidente ejecutivo de Microsoft y reconocido experto en informática con su justificación, sería un testimonio. La cita se refiere a una frase, idea o pensamiento expresado por una persona reconocida. La cita escrita es más formal y puede estar contenida en textos, libros, objetos o cualquier medio escrito. La cita oral puede utilizarse de preferencia cuando el autor tenga credibilidad o prestigio. Si la idea principal es el presidente de la compañía, es un comunicador directo y dinámico. El apoyo sería, cuando llegó a la planta, inmediatamente se dirigió a los trabajadores y les dijo, ustedes son los que saben, por eso aquí ustedes mandan. Estadística. El orador cita estadísticas para especificar la idea principal. Se menciona también la fuente de información de donde proviene la estadística. Si la idea principal es, la crisis económica del país ocasionó que las personas no vacacionaran este verano, el apoyo estadístico sería, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el periódico El Norte en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el verano de 1995, solo el 21% de los ciudadanos del área metropolitana salieron de vacaciones a diversos lugares del país o del extranjero durante junio-agosto de 1996. Repetición. El orador repite una frase o palabra para dar mayor fuerza e impacto a la idea con fines persuasivos. Idea principal. Los jóvenes de hoy necesitamos dejar a un lado la guerra y hablar más de paz. El apoyo de repetición sería hablar más de paz en el mundo, hablar más de paz en nuestra familia, hablar más de paz en la escuela, hablar siempre de la paz con nuestros amigos. Porque si hablamos de paz, estoy seguro de que tendremos un mejor mañana en Sarajevo. Con la selección y elaboración de los apoyos verbales para concretar las ideas principales, termina la etapa de la preparación del esquema que será parte medular o el cuerpo del discurso, al que integraremos un principio o una introducción y un final o una conclusión. Muchas gracias.